Muchas gracias, muy buenos días. Con enorme gusto estoy aquí por varias ocasiones. Una siempre es muy placentero el recibir la distinción de instituciones como las convocantes a esta conferencia para participar y venir a intercambiar reflexiones y experiencias con ustedes. También la otra porque sé que detrás de esta invitación está la culpabilidad y a ellos habrá que recriminarle de varias personas cercanas y muy queridas, y por eso es que estamos aquí en esta ocasión con ustedes. Lo que haré ante este tema es un tema muy amplio y que implicó un gran reto. El gran reto fue el tratar de compartir con ustedes algo que tuviera primero una visión regional, pero a la vez algo en donde pudiéramos entrar a algunos puntos prácticos útiles, porque de cada uno de los temas o subtemas que iremos platicando, podríamos de ellos hablar 5 minutos, 50 minutos, 5 horas o 5 días. Entonces, ¿cómo encontrar algunos puntos que nos permitiesen, y ese es el objetivo? Primero, yo aquí no vengo a enseñar. Creo que tengo más que aprender de ustedes que lo que puedo aportarles. Lo que vengo es a intercambiar reflexiones y experiencias de lo que he vivido, en donde la oportunidad de mi ejercicio profesional lo que me ha permitido es tener un vistazo de un poco más de 3 décadas de lo que he visto que ha ocurrido en Latinoamérica, y especialmente, porque así se me pidió, en el ámbito de las pruebas. Latinoamérica es cuadro y es mosaico, y lo que me escuchen de ahora en adelante será en el ámbito de las pruebas. Hay muchas otras cosas interesantes que se pueden ver y compartir respecto de la evolución del arbitraje en Latinoamérica, e incluiría Iberoamérica, pero me circunscribiré al ámbito de las pruebas. Decía yo que es cuadro y es mosaico. Es cuadro porque sí puedo yo testimoniar de cómo se ha dado una evolución en la región a lo largo del tiempo, en donde podemos ver cómo han cambiado las prácticas en el ámbito del arbitraje. Pero también es mosaico porque existen particularidades importantes que se han dado y se siguen dando en nuestra región. Eso no podemos perderlo de vista. Este mosaico se ha venido construyendo de la mano de un marco normativo que ha sido el eje y ha sido el pilar primordial con el cual esta institución, el arbitraje, ha venido a cumplir un servicio y una función útil en el ámbito de los negocios. El primero, uno universal, no solo regional, pero con importantes consecuencias y efectos en la región, que es la Convención de Nueva York de 1958. Muy probablemente, si no tuviéramos ese marco, no podríamos estar hoy hablando de este tema sobre el cual intercambiaremos ideas. Pero luego vino una aportación regional, que es la Convención de Panamá, en donde sigue el esquema, esencialmente es el mismo esquema que tenemos en la Convención de Nueva York. Y en ambos, el punto que tenemos que destacar sobre la materia que tengo que participar con ustedes, no encontraremos siquiera la palabra prueba. Y esto no es una omisión, esto es una intención, porque lo que se buscó es dejar amplio, abierto el manejo de la prueba dentro del procedimiento arbitral. ¿Está tutelado en estas convenciones? Sí, pero está tutelado implícitamente. Está tutelado en cuanto a que se buscará salvaguardar la integridad del procedimiento, y en esto un elemento esencial son las pruebas, de modo que si existiese una violación a este derecho en el ámbito de pruebas, esto daría lugar a la ineficacia del laudo. Es como está tutelado. Pero intencionalmente no hay una regulación precisa en ese marco normativo. Y luego avanzamos hasta 1985, en donde en el marco de UNCITRAL, en las Naciones Unidas, se adoptó la ley modelo que fue modificada en el 2006
Y en el campo de las pruebas es poco lo que dice. Aquí sí dice algo, no es esa regulación implícita, solamente silenciosa, como se da en el ámbito de la Convención de Nueva York o en la Convención de Panamá, sino sí encontramos ya una regulación, pero es una regulación mínima. Es un campo normativo que ahí está puesto, que fundamentalmente es de principios. El otro gran punto que en la región he podido apreciar es que lo que existe como una tendencia es un rol muy positivo de los poderes judiciales nacionales. Es una tendencia de, primero, yo le diría una fase pasiva, para después evolucionar a una activa. La pasiva, la del respeto, que es ese rol dual que puede y debe tener el Poder Judicial por disposición de convenciones internacionales y leyes nacionales frente al arbitraje. Es un saber mantenerse observando, pero lejos. Pero también viene el doble rol en donde hay ciertos supuestos en donde el auxilio al arbitraje va a ser activo y va a ser interviniendo, va a ser asistiendo a las partes, al árbitro, para también llegar a ser un control en la forma en la cual se administra el procedimiento arbitral. Y esto en el ámbito de las pruebas es importante. A nivel regional, en el arbitraje, en el ámbito de las pruebas, el común denominador que puedo encontrar y que se ha dado en esta evolución es el de la flexibilidad. Una flexibilidad que es contrastante con una característica de nuestra cultura jurídica. Y aquí permítanme, tendré cuidado de ver este reloj, porque en este tema, que lo buscaré, en este punto específico de esta contraposición cultural, procesal y de las pruebas en el ámbito de nuestra cultura jurídica en general y el del arbitraje, si no veo este reloj, se me podría ir todo el tiempo que tengo asignado. Y lo haré muy brevemente, pero creo que es un contexto necesario. En nuestra cultura jurídica, altamente influenciada por las consecuencias universales de la Revolución Francesa y el enciclopedismo, que también permearon en los ámbitos jurídicos, caímos en un sistema rígido, en donde el campo que se busca para el juzgador y para el intérprete de la ley fue, es y sigue siendo el de lo menos posible, tratando de entender que certeza es sinónimo de menor oportunidad de interpretación y ver en la interpretación como una consecuencia no deseable, pero necesaria, y para eso se brinda la herramienta. Esto llevado al procedimiento, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a que si nosotros revisamos, y este es un ejercicio que invito a ustedes a hacerlo, no conozco el derecho procesal de todos los países de la región, he tenido contacto con la gran mayoría de ellos, y he podido así nutrirme de las características primordiales de ellos. Y en todos ellos, ¿qué veo? Veo un muy importante casuismo procesal en el ámbito de las pruebas. Y si, por citar, nos vamos al ámbito de los testigos, vemos en todos ellos, y esto lo he visto en Nicaragua, lo he visto en Honduras, lo he visto en Panamá, lo he visto en México, lo he visto y puedo seguirme. Vemos cómo está regulada la prueba de los testigos y viene con algunas variantes, decía yo que esta región es cuadro y es mosaico. Vemos que hay una minucia en la redacción de cuántos días para ofrecerlo, para anunciarlo, cómo se da el procedimiento para establecer los hechos que va a declarar, cuál es la oportunidad de la otra parte, en qué días y en qué forma para poder participar en el interrogatorio, qué ocurre cuando el testigo desea comparecer o cuando no desea comparecer, y ahí podemos seguirnos. Y esto, para no extenderme en ello, lo vemos también en el ámbito de la prueba de vistas o de inspección, como se le llama en algunos sistemas nacionales, y nos podemos seguir a los documentos, a la parte de expertos, todo muy minuciosamente regulado. Cuando caemos en el marco del arbitraje,
caemos con un gran choque. Caemos con el choque de que abrimos las leyes, inspiradas la mayoría de ellas en la ley modelo, y no encontramos esa regulación. Y lo que encontramos es como ese gran reto y ese gran susto que se llevan los escritores, que dicen que el gran susto que tiene, el gran miedo que hay de un escritor es la página en blanco. Eso, ahí está, ¿y ahora qué? Aquí nos topamos con ese reto y miedo similar, porque cuando un árbitro o las partes que van a participar en un arbitraje están frente a una prueba testimonial en donde hay que decidir qué hacemos. Resulta que el testigo está en otro país, resulta que es un testigo que está bajo el control de la otra parte, va a declarar en el idioma del procedimiento, no va a declarar, y se topa con la hoja en blanco. ¿Y qué me dice este código? Pues no te dice nada, pero no te dice nada no por omisión, no te dice nada por intención, no te dice nada para que tú, que vas a aplicar la ley, que eres el que va a conducir en el procedimiento, sea en calidad de árbitro, sea en calidad de parte, decidas cómo es que debe llevarse a cabo esa prueba. Esto es lo que se ha permitido lograr gracias a este esquema que ha evolucionado en el tiempo, en las últimas décadas, y que nos lleva a que de un sistema rígido, de un sistema con el cual viene nuestra formación y nuestra educación jurídica en materia de pruebas, que es tasado, y estas son las pruebas, empezando por la misma lista de pruebas. ¿Cuántas veces en un litigio jurisdiccional lo he visto en nuestra región? En muchos países lo he visto. El gran problema que representa el poder catalogar esa prueba. Estamos frente a una testimonial, no, estamos frente a un terreno de expertos, entonces la regulación es distinta, o estamos frente a un punto de vista o inspección, y por lo tanto estamos frente a una distinta regulación. El sistema de pruebas que ha venido evolucionando es un sistema abierto que le permite a las partes y al árbitro el poder simplemente estar ante la posibilidad de que ¿con qué voy a poder demostrar esto? ¿Cuál es la forma más racional, constructiva de poder demostrar algo? Y eso, sin tener que recurrir a ubicarlo en un cajón y a tener que etiquetarlo como si es vistas, si es expertos, si es testimonial. Así puede y debe ser útil en ese procedimiento. ¿Qué también he visto como un dato que ha permeado en nuestra región? El vencer la rigidez de las etapas. También en esto hay flexibilidad, y permítanme compartirles esta cuestión específica de 20 o 25 años atrás y hoy lo que he visto. En la gran mayoría de nuestros estados nacionales en materia procesal existe una etapa muy marcada de pruebas, con algunas variantes, ese cuadro y mosaico. Y hay una etapa en la cual, en una forma rígida, con algunos campos de flexibilidad y la prueba superveniente, tantos días en esta etapa se tienen que anunciar las pruebas con estas características. Esto, en muchos procedimientos contenciosos, no es la forma más eficiente de acercar a quien va a decidir esa disputa para construir ese procedimiento de la forma más eficaz. Y cuando digo eficaz, no estoy recurriendo a una expresión etérea, mágica. Cuando digo eficaz, el procedimiento y las pruebas sirven para una cosa, es para enseñar los hechos a alguien que es el que va a decidir. ¿Y cómo tenemos que enseñarle los hechos? En la forma más amigable posible. En la medida en que sea más compleja la disputa, o más sui generis, más distinta de lo que realmente se presenta, en esa misma medida es que tiene que haber la posibilidad de construir etapas procesales que no tengan esa rigidez. Decía, hace 20, 25 años era lo normal que los arbitrajes comerciales en los que participé, inclusive a nivel internacional, pero dentro de la región, existía esta esclusa rígida en la cual esta es la etapa para anunciar las pruebas, esta es la etapa para introducir las pruebas. Cuando eso no siempre, y ahora me atrevo a decir ya actualmente, en la gran mayoría de los casos no es la forma más amigable, más eficaz de llevar a los árbitros a los hechos. Y lo que vemos es de que ahora ya se entiende y se ve con relativa normalidad, y así me parece que debe ser,
el de que se puedan ir introduciendo las pruebas de la mano de los argumentos, algo que con los cánones tradicionalistas, procesalistas de nuestra cultura jurídica nos lleva a espantarnos. No, esto puede ser la forma más amigable de enseñarle a alguien que es el árbitro que va a decidir esa controversia. Te voy informando de mis argumentos de la mano de mis pruebas, y de la mano que vaya escuchando y conociendo los argumentos de mi contrario, también de esa manera podré ir dando yo elementos de ayuda al árbitro para refutar los argumentos y pruebas de la otra parte. Las pruebas tienen un toque importante y tienen limitaciones y grandes retos para las partes cuando son pruebas que están bajo el control de la parte contraria. Y voy a referirme solamente a dos tipos de pruebas. Hay otras en donde también se da el supuesto, por tiempo me limitaré a ellas. La primera es el caso de los documentos, la segunda es el caso de los testigos bajo el control de la otra parte. Y en el caso de los documentos, a manera de una radiografía regional, voy a referirme al caso de los documentos bajo el control de la otra parte, que no tenemos acceso a ellos, pero que los necesitamos para probar nuestro caso. Todos ustedes, estoy seguro, conocen una expresión de un elemento procesal distintivo de los sistemas anglosajones, que es el discovery. ¿Qué han pasado en estas décadas en el arbitraje comercial internacional, en el mundo y particularizándolo en nuestra región, sobre esto? Y lo voy a poner a manera de un enunciado con una interrogación. ¿Hay discovery o no hay discovery? Lo primero es que ayuda mucho a quitarle la etiqueta con la cual se bautiza esta figura, porque el ponerle esa etiqueta nos lleva a un choque y a un conflicto innecesario. Hace 2 o 3 décadas, el pedir a documentos que estuviesen bajo el control de la otra parte porque los necesitábamos era algo imposible. O lográbamos acceder a esta posibilidad después de un gran debate de procedimiento para convencer de que lo necesitábamos. Cuando se hablaba de esto, era algo similar, y voy a utilizar la expresión que acuñó hace pocos años un politólogo, Samuel Huntington, cuando se refirió al choque de civilizaciones. Esto era un choque de civilizaciones. El pensar que en un arbitraje que se siguiera con sede en Panamá, aplicando el derecho colombiano, y por ahí podríamos jugar con el mosaico como quisieran, estoy dando 2 ejemplos, y pedir, aunque inclusive se le quitara la etiqueta de discovery, pero pedir esos documentos bajo el control de la otra parte y decirle, señor árbitro, para demostrar mi caso, antes de yo poder argumentarle, voy a dar un ejemplo en donde es muy útil y muy común requerir este tipo de prueba: pleitos de franquicias donde el franquiciante se queja, va a demandar porque le han ocultado ventas. Oiga, mire, antes de decirle yo y poder empezar a probar cuánto es lo que yo afirmo que desviaron de ventas, tengo que conocer las ventas, y si yo no me las enseña desde hace un año, por eso estoy aquí, si no estaría viendo un partido de béisbol en la televisión. Deme oportunidad, señor árbitro, de exigirle, y a la otra parte oblíguela a que me dé esos documentos. Esto era un choque de civilizaciones. Muy común ese criterio de que no se puede en la mayoría de los temas procesales, o se puede, pero cumpliendo tantos requisitos y con tantas cortapisas que se vuelve una herramienta prácticamente estéril. Yo puedo decirles que en muchos sistemas judiciales donde he vivido esto en Latinoamérica, el probar eso en el marco judicial procesal, en términos prácticos, no teorías académicas, prácticos, no se puede. O para cuando se puede ya desapareció esa empresa. En cambio, en el arbitraje ahora esto ha evolucionado y en nuestra región es una práctica normal. Y veo cómo hace 20, 30 años era la guerra, era el choque de civilizaciones. Ahora ha evolucionado y esto ha sido un paso gradual. Y es importante, por eso quise utilizar este ejemplo, porque esto nos demuestra cómo hemos evolucionado en nuestra cultura.
como toda expresión de cultura que necesariamente evolucione, si no es cultura, es meramente una estructura pétrea, férrea. Hemos evolucionado culturalmente los abogados latinoamericanos, iberoamericanos, en ir adoptando figuras propias del arbitraje, desacuñándolas, quitándole etiquetas de si son sajonas del sistema romano canónico. Simplemente son herramientas útiles que permiten un uso más efectivo y más eficiente del procedimiento. Hoy, en los arbitrajes, a diferencia de esos tiempos que les narro, es una práctica normal, y que un árbitro en un arbitraje internacional se negara a dar ese acceso a pruebas, primero demostrará que no tiene experiencia en el tema, y segundo, estará claro y habrá dado las bases para que el lado que dicte sea ineficaz. Hoy es una realidad el poder tener acceso a ello. Siguiente elemento y dato que anuncié. Cuando requiero el testimonio de alguien que está bajo el control de la parte contraria. Nuevamente, en materia de arbitraje no tenemos una regulación de cómo se logra, cómo se puede dar este testimonio, cómo hacer que alguien que no depende, que no es mi gerente de ventas, que no es mi director de finanzas, cómo puedo sentarlo ahí, porque ahí está un árbitro que quiero que lo escuche. Es posible a través de dos vías. Una es pedirle a la otra parte. Si la otra parte accede, lo tendré ante mí y no tengo que hacer más gestiones. La otra es pedirlo a los juzgadores. Pedir la intervención de la maquinaria judicial para compelir a alguien a que vaya a declarar a una audiencia. Lo cual me sirve de punto de partida para cruzar un puente y entrar a lo que es la colaboración judicial en materia de pruebas. Conviene como estrategia, que creo que es como hay que enfrentar este punto, como estrategia conviene pedir el apoyo judicial para poder allegarnos de pruebas. ¿Existe la posibilidad? Sí. Y todas las legislaciones, y no me he topado con ninguna en donde no encuentre esa posibilidad, establecen el apoyo del Poder Judicial para allegarnos de pruebas. Pero como estrategia conviene. En el arbitraje, y voy a tratar esto de la mano, del aspecto de las inferencias y las presunciones. El gran principio que existe, en mi opinión, en el arbitraje, como una cuestión práctica, aquí estoy abandonando en esta afirmación cualquier teoría y academicismo, como cuestión práctica. La gran bondad y diferencia del arbitraje es la posibilidad real, la subrayo, real, plena de la inmediatez. En donde tenemos, y esto es una cuestión universal, no solo regional, un juzgador en ninguna parte del mundo tiene la posibilidad de dedicar lo que un árbitro sí puede dedicar a un asunto, a conducirlo, a entenderlo, a educarse en el asunto, a realmente respirar el expediente. Ningún juez de ninguna parte del mundo puede hacerlo. Esto nos lleva a que la posibilidad se convierta en realidad de que tenga inmediatez, de que conozca el asunto, de que lo conozca a la minucia. Y esto abre el camino para que las inferencias, en algunos sistemas jurisdiccionales, en algunos sistemas jurídicos se les llama presunciones, asunciones, creo y deseo poder expresar la figura jurídica a la que me llevo con independencia de la terminología que tenga en cada sistema nacional. Esto que está presente en nuestros sistemas judiciales estatales, más allá de las presunciones o inferencias que por ley se tienen que hacer, se vuelve en una aspiración con pocas posibilidades de realidad. Cuando un juzgador tiene ante sí o cientos o miles de casos por resolver, las posibilidades de la inmediatez se vuelven una aspiración. Y esto no es una crítica a los jueces, es una crítica de Estado en el que todos somos parte,
que no hemos logrado crear las condiciones para evitar que eso ocurra y que tengan más recursos y más posibilidades de contar con esa inmediatez. Aunque sé que hay jueces que hacen labores maravillosas para conocer sus asuntos ante ese reto. Un árbitro tiene esa posibilidad, que lo haga o no, depende que sea un buen o un mal árbitro, y eso dependerá ya del criterio, del cuidado y tino que tuvimos para elegir a un árbitro. Pero puede el árbitro sí empaparse, compenetrarse con esas minucias, esos detalles del caso. Y esto lo llevo al tema de los testigos e interferencia judicial o apoyo judicial con el tema de los testigos. Lo primero que me parece que como estrategia, y esto lo veo yo en la región que ha evolucionado, mientras que anteriormente, hace 20 años, yo veía en automático, ¿no?, que una parte, en mi opinión, lo que hacía era meterse y tropezarse sola, meterse el pie y se tropezaba. Era, un testigo que no quiere a otra parte que venga, voy a pedirle al juez. Yo creo que no es la mejor estrategia. Me parece que la mejor estrategia es decirle, mira, necesito, cuando yo me refiero a la necesidad de esa prueba en el expediente, árbitro, parte contraria, yo necesito que esta persona, que es tu director de finanzas, venga a declarar. Y te doy las razones de por qué considero que esto es algo que es importante, tengo derecho a ello y es pertinente para lo que va a decidir el árbitro. Y hasta ahí. Si la otra parte se niega, a menos que dé una muy buena razón, fíjate que esa persona ya no trabaja en mi compañía desde hace un mes, y te lo demuestro con esto, estamos hablando de algo distinto. Pero normalmente lo que tenemos es que alguien, si estamos pidiendo que declare y que la otra parte lo lleve, es porque efectivamente tiene esa posibilidad. ¿Y qué es lo que veo y es lo que yo hago y es lo que recomiendo y es lo que me parece que hace y aprecia un buen árbitro? Cuando existe esa petición y una parte se niega, vamos a pasar a la siguiente página. Esto permitirá lanzar una inferencia que un árbitro con experiencia entenderá y va a tener conclusiones adversas para la parte que se cooperó. Y este es el riesgo que toma, más allá del riesgo de que existe un orden judicial, y ese orden judicial en donde exista la amenaza de una multa, inclusive de privación de la libertad, la amenaza de que hay un árbitro que va a leer inferencias adversas para mí, porque no voy a llevar a alguien que está bajo mi control, esto es algo que puede ser el mecanismo efectivo de coacción fáctica, no formal, pero sí fáctica, para que exista colaboración con la producción de pruebas bajo el control de la otra parte. Por eso veo dos aspectos particulares en nuestra región, en el campo del arbitraje internacional, sobre el apoyo judicial a las pruebas. Uno, está regulado en nuestros sistemas jurídicos que dan marco al arbitraje. Es importante que esté, sí, pero también he visto, bajo un criterio práctico, que casi siempre que se pide ese apoyo judicial, hay un error de estrategia en ello. Y no existe un análisis cuidadoso de la parte que está pidiendo ese apoyo, de ahorrarse. Y esto es a veces algo que toma batallas procesales de muchos meses, de 1 año, 2 años, lo he visto en Latinoamérica esto. En donde lograr que finalmente vaya, después de todos los recursos, de juicios de nulidad, recursos de amparo, para que no vaya a declarar, finalmente se logra. Oye, ¿no hubiera sido algo más efectivo que 2 años antes, o 1 año antes, o 6 meses antes, simplemente tú le dieras vuelta a la página y dijeras, señor árbitro, queda evidente de que esta persona no colabora con ello, le pido desde hoy que tome en cuenta eso para inferencias que desde ahora puntos que son estas y cuando concluya la audiencia y durante la audiencia las podré afinar? Creo que eso es mucho más efectivo que una declaración con presión judicial que además nos lleva a lo siguiente, para hablar de la cuestión testigos, como una particularidad probatoria. Más o menos, y esto es algo que he disfrutado mucho siempre cuando platico con colegas sobre cómo se da en el marco judicial la declaración de testigos. Y en muchos casos, para no generalizar, no me atrevo a decir la mayoría porque no tengo un inventario formal de ello en esta estadística, pero en muchos casos he visto que la forma en la cual, y voy a empezar por ser crítico de mi país, voy a empezar por criticar la casa, para no poner críticas en otros, la forma en la cual, el formato en el que se lleva la declaración del testigo, el interrogatorio, es la forma más indicada para que quede en el expediente todo menos lo que realmente ocurrió. Es un maravilloso sistema.
donde son interrogatorios muy rígidos, muy acartonados, en donde en muchos casos tienen que preceder de un formulismo como si fuera una locución, una expresión sacramental, varía de cada sistema nacional en otro. Uno tiene que empezar diciendo, diga si sabe y le consta, y si no se dice eso, entonces ya no se puede hacer la pregunta. Otros he visto donde tiene que, bajo su leal y entender y conocimiento, y si no, no se puede, entonces la frescura de un interrogatorio se veía tropezada. Algunos otros, en donde no puede haber un interrogatorio simple, directo, y para preguntarle a una persona en dónde estaba ayer a las 10 de la mañana no se le puede preguntar así, sino uno tiene que decir al juzgador para que el juzgador diga si es la prueba correcta o no, si es pertinente o no, la califica, y como 5 minutos después, si es que hay alegato entre las partes, ya puede decir conteste, y le contesta y no se hace constar. Insisto, no estoy generalizando, hay casos distintos, pero es parecido en la mayoría. Hay un interrogatorio en donde no consta tal cual literalmente la pregunta, sino después que es calificada, y lo mismo de la respuesta. Cuando a mis alumnos hablan sobre este tema, les explico cómo se hace en el arbitraje internacional una pregunta y cómo consta en el expediente, les digo, miren, esto es algo en donde se pregunta y se responde como dos seres humanos normales hablan e interactúan. En donde para decirle a alguien, ¿en dónde estuviste ayer a las 10 de la mañana? Pregúntelo así, y lo que el otro contesta, lo contesta. Y después ya tiene la oportunidad el juzgador de revisar su expediente, en este caso el árbitro, en donde va a poder apreciar si es pertinente, en donde va a poder apreciar si es contundente, en donde va a poder apreciar si la pregunta es clara y la respuesta lo es. Y he visto cómo por excepción, contrario a lo que en mis inicios pensaba que ocurría en las películas de Perry Mason en televisión, de los shows norteamericanos, en donde a cada pregunta, la objection, your honor, sí existe, sí. En el arbitraje existe también, pero mucho menos de lo que veía en las películas. Lo que normalmente veo, y esto lo he visto, lo he podido atestiguar en esta evolución, en estas décadas en Latinoamérica, es como la objeción a la declaración, el obstáculo a la declaración testimonial es cada día menor. Yo soy partícipe de ello como abogado de parte, y cuando actúo como árbitro lo pido y lo agradezco. Permitan que el diálogo fluya normalmente. Después ya ustedes alegarán, estoy recreando como si yo fuera el árbitro, les digo a las partes, después ustedes alegarán por qué fue pertinente, si es clara la respuesta o no. Y esto es lo que he podido ver positivamente en la evolución de esta prueba, que nos habla de cómo hay una evolución cultural en el entendimiento y aplicación de la prueba testimonial. Por excepción, y por supuesto que debe haber, yo no estoy sugiriendo que no pueda haber, que no se den objeciones, que no existan impedimentos que solicite una parte cuando de plano es algo ajeno a la controversia, cuando es una pregunta que no se entiende realmente qué es lo que está preguntándose, pero es más un diálogo normal, fluido, de dos seres humanos que hablan normalmente, y después un experto en derecho y conocedor de esos hechos disputados va a decidir qué es lo que le dan como elemento relevante para pronunciar su fallo. En el arbitraje, la cuestión del orden público es algo indispensable, es algo siempre preocupante, es algo complejo de entender y aplicar. Y yo lo quiero traer a la mesa de la mano de las pruebas, que es sobre lo que hemos estado guiando esta charla. Y voy a utilizarlo de la mano de un ejemplo, puesto que solo hay un par de minutos y no hay 5 horas para hablar sobre ello. Y el ejemplo es la prueba de hechos que tienen que ver con el uso de recursos públicos. Algo tan concreto como eso y tan importante que se da en nuestra región. En nuestra región, en donde los contratos de infraestructura más grandes están vinculados al uso de recursos públicos, son algunos de los más grandes arbitrajes que hoy, mientras estoy hablando, hay en nuestra región, tienen que ver con contratos en proyectos de infraestructura donde hay disputas y de por medio estuvo el uso de recursos públicos. Estoy hablando no de modelos académicos.
¿Qué es lo que puede y deben hacer las partes y los árbitros en el marco de las pruebas frente a estas cuestiones? Hay un par de premisas que son simples, pero en su aplicación entramos a terreno complejo. La primera, yo creo que no puede haber algo, o pocas cosas habrá, en donde haya tal certeza para afirmar que estamos frente a cuestiones de orden público, que cuando estamos frente al uso de recursos públicos. No podría entender yo por qué no estuviésemos frente a un terreno en donde hay auténticamente una cuestión de orden público. Si hay una persona o una compañía, esto no tiene que ver con cantidades, si una de las grandes multinacionales que cada uno tenga en mente decide encargarle a una constructora el que le construye una planta industrial con la mayor tecnología y va a costar los números que ustedes quieran, pues me parece que por principio, ahí sí a la inversa, me cuesta trabajo pensar que vaya a haber una cuestión de orden público si uno dice, es que fíjate que hubo obra adicional a lo que tú me habías encomendado y me tienes que pagar $100 millones. La otra parte se va a defender y va a decir si estaba incluido en el alcance del contrato, no hubo información nueva, la información que te di para que tú prepararas tu oferta era la correcta, probará como considera que debe probar y un tribunal arbitral decidirá tienes razón o no tienes razón, buena o mala decisión. Esto será algo que ocurrirá como en cualquier disputa y en cualquier arbitraje. No veo por qué pudiera haber algo de orden público con la decisión que se dé. Pero ¿qué ocurre cuando los hechos que estoy narrándoles son exactamente los mismos, nada más que hay una diferencia? Ese dueño de la obra no es la compañía multinacional, es cualquiera de los estados a los que pertenecemos cualquiera de los que estamos en esta sala. Ese solo hecho nos lleva a un terreno distinto en cuanto a la aplicación de cuestiones de orden público. Y ello me conduce a cuáles son los límites y a cuáles son las exigencias para hablar de los dos extremos en materia de prueba. ¿Qué ocurre cuando una parte no alegó con suficientemente tino, con suficiente pericia, y estoy pensando en la parte Estado demandado, y no alega con suficiente pericia durante el procedimiento? Pero hay algo que está sembrado en el expediente en donde el tribunal arbitral puede identificar ya elementos de improcedencia de la reclamación que se le plantea. Y voy a sembrar un par de preguntas, de hecho 3 preguntas. Sabemos de que uno de los principios del arbitraje es el trato igual a las partes. Cuando estamos en la prueba de hechos que tienen que ver, para seguir en el mismo ejemplo y no perderme en teoremas, cuando estamos frente a este tipo de contratos que implican recursos públicos, ¿es tan estricto como debe entenderse y aplicarse? ¿O el tribunal arbitral a lo mejor podría hacer, cosa que además lo he visto también en terrenos donde no hay cuestiones de orden público, pero sigo en mi ejemplo de orden público? ¿Será conveniente que el tribunal arbitral al percibir eso le diga a las partes, a ver señores, con lo que ustedes han presentado, yo quiero tener absoluta certeza de por qué se incurrieron en esos costos adicionales que la parte reclamante lo está haciendo? No está saliendo eso como una petición de la otra parte, sino el propio tribunal arbitral. Eso es lo que tendrá que hacer. Estamos ante cuestiones, si la primera premisa en la cual empecé a participar de este ejemplo es correcta, de que estamos ante supuestos que están tutelados por el orden público, el tribunal arbitral deberá tener esta actuación y ese acercamiento. Siguiente pregunta. La suplencia de la queja es algo que no nos entra en nuestros esquemas de las disputas comerciales. Si vamos de país en país, esto es algo que está vigente para el derecho criminal, en el derecho laboral, pero haber una disputa en donde estamos ante algo comercial, ¿esto no nos llevará ya a la suplencia de la queja?
o a lo mejor nos lleva a la suplencia de la queja, sí, es un hecho de la vida con el que habrá que vivir, pero cuando estamos ante recursos públicos tendrá que tomar esa postura proactiva el tribunal. Siguiente pregunta. En nuestra percepción de lo que es el arbitraje comercial, creo que choca con nuestros esquemas el pensar que hubiese argumentos motu proprio del tribunal arbitral. Pues no está plantado, eso sí, pero el tribunal arbitral lo ve. ¿Esto es algo que puede y debe hacer? ¿O es algo que empezaría a romper ya la balanza que debe existir en un arbitraje comercial? Sobre esto, mi intención fue solamente el llevar a ustedes las preguntas que nos tenemos que hacer para resolver la problemática del orden público frente a la prueba y la argumentación de las partes. No tengo las respuestas, sino solamente algunas reflexiones para compartir. La primera es que aquí estamos ante la regla del caso concreto. Pero la segunda, con un poco más de sustancia, aunque no les ofrezco que sea la respuesta para todos los casos, es que cuando estamos frente a cuestiones de evidente orden público, y seguiré con este ejemplo del empleo de recursos públicos que están vinculados con la materia de la disputa, creo que tanto las partes como los árbitros deben de ser muy cuidadosos en saber de que ese tema será visitado cuando estemos en el momento de que se examine el laudo ante la autoridad judicial, ya sea en vía de acción o en vía de defensa. Por lo mismo, esto lleva a un enfoque distinto respecto a otros temas y otros terrenos en el ámbito de las pruebas. Los árbitros, pero también las partes, si yo estoy reclamando a un Estado, debo ser cuidadoso, no me voy a convertir en abogado del Estado, pero seré cuidadoso si sé que tengo la razón de que no existan elementos que el día que vayan a ser apreciados por un juez diga, a ver, aquí hubo una impericia, pero para mi juez es evidente de que no se quedó demostrado esto, y aunque una parte no lo haya objetado y tener oportunidad y desperdició ese derecho de probar y alegar, para mi juez aquí se está haciendo un dispendio indebido de recursos públicos y no voy a validar esa decisión. Eso me parece que un abogado de parte también debe tenerlo presente, y no quiere decir que vaya a aprobar a la otra parte, no va a ser el abogado del Estado si es el abogado del reclamante, pero deberá cuidar de dejar sembrado en el expediente tal nivel de convencimiento de lo que él está reclamando para que no vaya a haber fallas de la otra parte, pero que se vayan a revertir en una posterior decisión judicial. ¿Qué hay? He visto, y creo que es útil en la región, para tener un manejo adecuado de las pruebas. Por complejo que sea el procedimiento, la disputa que tengamos enfrente, o por simple que fuera, la oportunidad de construir el traje a la medida es la mejor herramienta que pueden tener los árbitros y las partes. Al existir, decía al inicio de esta charla, no la omisión, sino la intención de decir muy poco sobre las pruebas para que el árbitro y las partes lo construyan en cada caso, esto es un gran insumo y una gran oportunidad para tener procedimientos eficientes en materia de pruebas, entre otras cosas. Yo he visto en arbitrajes que no importa cuán complejos sean, qué eficientemente pueden conducirse y qué eficazmente pueden ser para que sean procedimientos que ilustren a los árbitros cuán complejo es el asunto cuando existe una constante y sistemática comunicación sobre la organización de las pruebas entre los árbitros y las partes. Y he visto también cómo procedimientos que no debieran tener el menor nivel de complejidad procesal, he visto cómo se han vuelto un laberinto por falta de comunicación entre los árbitros y las partes. Entre más pericia haya entre las partes y los árbitros, este es algo que se dará sin mayor necesidad de iniciativa y exhortar para que se construya este proceso de comunicación. Pero siempre recomiendo yo, y esto lo he visto cómo se da ya sistemáticamente en nuestra región, el que muy al inicio, pero también
durante el procedimiento, también poco antes de la audiencia, también durante la audiencia, está revisitando cuál es la forma más indicada para conducir la recepción y la producción de las pruebas. Si estamos ante un terreno, por ejemplo, de testigos, no pensar en un catálogo cerrado en donde alguien saca del escritorio una orden procesal de cómo se debe llevar a cabo la recepción de la declaración de testigos, sino preguntar a las partes, antes de idear la más genial orden procesal, parte actora, parte demandante, ¿tienen pensado utilizar testigos? Sí, bien. Siguiente pregunta, ¿esos testigos están bajo su control? Sí, muy bien, ya vamos cerrando casillas, esclusas. ¿Esos testigos en qué idioma van a declarar? ¿Esos testigos están en el sitio? ¿Son testigos que consideran que deben trasladarse por la importancia de lo que van a declarar? ¿O son cuestiones muy concretas en donde se justifica que aunque el testigo esté en Hong Kong, es un hecho muy concreto? Quiero que declare que la otra parte no estaba en esa reunión el día que alega la otra parte. Para eso no quiero subirlo a un avión y pagar todos los costos que implique, y creo que una videoconferencia será suficiente. Muy bien, vamos diseñando la prueba de esa forma. Con ese ejemplo podríamos trasladarnos a todas las pruebas y solamente poner en evidencia la eficacia que puede tener esta comunicación sistemática entre las partes. Con esto, ya para unos minutos adicionales que tengo asignados, ahora nos referiremos a los terceros. Y lejos de explicarles, porque ustedes lo conocen y está en los reglamentos, y los reglamentos ya los que lo regulan establecen con más exactitud que como yo pudiese venir a parafrasearlo. Quiero entrar y presentar a ustedes algunas reflexiones sobre la cuestión de los terceros, pero de la mano de lo que es la naturaleza del arbitraje bajo un criterio práctico. Y voy a empezar con el perogrullo, lo evidente y burdo, pero tratar de ahí entrar a algo que nos lleve a identificar posibles soluciones ante problemas y desafíos cuando hay terceros. Y este perogrullo, esta redundancia es: las cosas son tan buenas como son, hasta ahí y no más. ¿Y esto qué significa cuando hablamos de los terceros? El arbitraje, con todas sus bondades, con todas sus eficiencias, también tiene límites. Y ese límite es frente a los terceros. Y cuando buscamos y tratamos de encontrar símiles de, por ejemplo, la figura del llamar, emplazar, citar a juicio, cuando estamos en el terreno jurisdiccional, a una parte tercera, eso es algo que, con algunas variantes de procedimiento, se da en todos los sistemas jurídicos. Sí, pero cuando estamos ante una fórmula contenciosa en donde no se requiere del acuerdo de las partes para participar en ella. La característica que tendrá el arbitraje, y si no la tiene, será lo que se podrá llamar arbitraje, pero será un animal distinto, es su naturaleza consensual, que dicho sin academicismo significa que solamente pueden tener esa disputa de dos partes si anticipadamente este dio su acuerdo y este también, así de simple. El tercero, lo que lo distingue es que no participó en dar esa anuencia. Puede ser que él tenga deseos, si quiere él el que eficientemente se decida la disputa, pensemos en el esquema de contratos, subcontratos, y que dijera, ¿saben qué? No es que esté obligado, no, les pido a ustedes, sé que hay una disputa, pero ya sé que viene de la mano una reclamación que me quiere plantear la otra parte, de la mano de un subcontrato, quiero ser parte de esta disputa, ¿están de acuerdo? Muy bien. Pero cuando no haya acuerdo, no es posible. Lo que han hecho los reglamentos, algunos reglamentos, es regular esto, pero regular bajo fórmulas que parten de este principio. Cuando hay arbitrajes relacionados, las figuras reglamentarias que conocemos que están en uso en nuestra región, algunas de ellas han ya establecido el mecanismo para traer de la mano esos dos procedimientos o esos varios procedimientos que involucran a distintas partes, y establece la fórmula para que funcione, pero siempre con una limitante, y así tiene que ser. Por eso decía el perogrullo de las cosas son tan buenas como son, no pueden ser más, no puede tener cualidades, características que no tienen. Siempre de la mano de que existe ese acuerdo de las partes.
Cuando buscamos a como de lugar forzar y el traer a un tercero al arbitraje, no sea, eso no solo no es posible, no es conveniente, distorsionaría el uso y el entendimiento del arbitraje. Un tribunal en el que actué como presidente del tribunal arbitral hace más o menos 2 años, una parte insistía que tenía que ser llamado al arbitraje un tercero y daba todas las razones. Me parecían impecables las razones y si yo hubiera sido juez no hubiera tenido ningún recato en llamarlo al procedimiento. Nada más que fue muy sencillo el decir eso no procede, sin darle muchas vueltas, porque esa parte era un tercero que no había dado su acuerdo para estar presente en esa disputa y eso hace inviable. Hay muchas controversias en donde podrá haber intereses de terceros que participan. Les voy a dar un ejemplo real. Una parte en un gran desarrollo inmobiliario, un centro turístico, más o menos como este, no era aquí, había un desarrollo y en donde había un banco que había participado para el financiamiento y temporalmente tenía derechos sobre tierras, para simplificar una controversia compleja. Y este banco era un tercero. Las partes finalmente era uno que vendía y otro que compraba. El otro era un auténtico tercero con interés, desde luego, económico importante. No participó en el acuerdo de arbitraje. ¿Qué es lo que se podía haber hecho en ese asunto? Y dio lugar a una reflexión de estrategia muy interesante. Una de las partes ya había anunciado acciones de reclamación contra ese tercero. ¿Cómo las tendría que plantear? No había un acuerdo de arbitraje con él en un juicio. Este no es el tema, ni hay el tiempo, ni lo tenía yo contemplado para hablar de bondades, ventajas, por qué arbitraje menos juicio. Permítanme darlo como algo dogmático, como un enunciado, no sujeto a cuestionamientos por razones de tiempo y porque no es el tema. Yo le recomendé, abogado de ese banco, un banco neoyorquino, le recomendé, mira, te conviene, ya te anunciaron que te van a reclamar, por A, B, C y D razones, creo que es más conveniente que te vayas a defender en un arbitraje que en un juicio. Ahora, eres ajeno. Una parte estaba pidiendo, y no era el ejemplo que les di en que era árbitro, en este era parecido, pero con esta importante diferencia y que era yo abogado de parte, de que lo que buscaba una parte es que esa decisión lo vinculara. No había una responsabilidad directa, sino quedó en evidencia que lo que buscaba el que estaba anunciando ese reclamo era meramente que lo vinculara esa decisión, pero que lo vinculara para que realizara actos jurídicos que no tenían un carácter monetario de resarcimiento e indemnización. En otras palabras, a ese banco no le estaban reclamando sacar su chequera y dar dinero, no era una reclamación monetaria, era simplemente banco, mira, como consecuencia de esto, queremos que los árbitros al final te van a decir, tú debes dar este nuevo acto jurídico de venta como con estas características, cosa que el banco no tenía en principio ningún empacho. ¿Cuál era la fórmula que se consideró para ese caso? Y es un tercero. Es vincularlo a la decisión de los árbitros, pero ahí viene la parte consensual necesariamente. Y hubo un toma y da. Y se demostró que la parte que reclamaba obtenía lo que quería y el banco no estaba expuesto a que luego fuera a ser demandado por algo que no era el objetivo inicial de una reclamación, que fue, acepto ir al arbitraje, yo tercero, ya no seré tercero al arbitraje, con una condición, y quedó plasmado en un acta de emisión, de que no puede haber ninguna decisión condenatoria a manera de pago en favor de ninguna de las partes, sino meramente una decisión que establezca que yo haga o no haga actos jurídicos relacionados con las consecuencias de la venta de esta tierra. Ejemplos hay muchos, podríamos continuar con ellos, estoy seguro que en su ejercicio profesional ustedes han vivido varios de ellos. Solamente cierro el círculo de ese punto con lo siguiente. En materia de terceros, no habrá algo que podamos hacer, ni es conveniente intentarlo, y creo que tampoco es conveniente crear mecanismos legislativos que le dieran cabida, porque estaríamos distorsionando a la figura. Y tratando de encontrar bondades, nos encontraremos con más problemas que soluciones. Habrá fórmulas que son imaginativas, habrá fórmulas que puedan ayudar a resolver algunos de los problemas, pero no todos. Y eso es con lo que vivimos, hemos vivido y seguiremos viviendo en el arbitraje.
Para que tengamos un sistema de arbitraje, y este es mi último enunciado, útil, que funcione, hagamos uso de la creatividad que nos permite tener el arbitraje. Hagamos uso de esa flexibilidad como una de las grandes bondades del arbitraje, compenetrándonos en cada asunto y saber cuál es la forma más efectiva de conducirlo. Nunca con el sistema de repetir las cosas como siempre se han hecho. Hace 30 años, y hago mención de ese año porque llevo 32 años en este negocio, hace 30 años hacían las cosas de una manera. Han ido cambiando cómo se hacen. Hoy se hacen distinto. Lo que menos quisiera yo es vaticinar con petulancia de que en 30 años, si es que todavía estuviera aquí, se sigan haciendo igual. Creo que sería lo más conformista y negativo para una institución. Quiero pensar que la rutina es el museo de la normalidad y es lo que más frustra la inteligencia y la inventiva del ser humano. No sé cómo vaya a ser, no sé cómo en 3 o en 5 o en 10 años se vaya a regir el sistema de pruebas y en donde algunas de las cosas que estoy diciendo hoy serían incoherencias en 5, 10 o 15 o 20 años. Lo que quiero pensar es que sean producto de un sistema normativo que tenemos que permite adaptarse a la creatividad, a la inventiva para que racionalmente tengamos un buen sistema de arbitraje. Muchas gracias. Vamos a invitar al señor Manuel Luna, en representación del Centro de Resolución Alternativa de Controversias, para que le hagamos entrega del certificado al doctor Graham por colaborar con nosotros en esta conferencia. Queremos que de manera breve, si hay alguna pregunta, alguna duda respecto de la magistral ponencia del doctor Graham, que en este momento, por favor, levante sus manos para poderlas contestar. Sí, por favor, puede entrar el micrófono por acá adelante al magistrado. Lo del orden público no convertiría a un árbitro que dejase pasar una aquiescencia, una complacencia del abogado de la parte gubernamental, no lo haría cómplice de un acto inmoral e ilícito, como pudiera ser presentar un sobrepresupuesto que carezca de una causa lícita y que aparezcan puestos de acuerdo utilizando la cláusula arbitral para presentar esta petición sin que tenga una oposición de quien debería hacerla. ¿Orden público? El orden público, ya algunas decisiones que se han dado en otros terrenos, por ejemplo el de la competencia económica, el de los recursos públicos, del dinero público, cuando llega a ser cuestionado judicialmente, hay quienes opinan, y voy a caer en algo que procuré durante mi presentación no hacerlo, pero creo que en este momento será útil, que puede sonar academicista, teórico. El orden público se convierte en algo que puede ser revisado plenamente por el juzgador. Hay quienes dicen que es una auténtica revisión judicial, contrario al gran principio de que un juez no revisa, sino nada más analiza ciertos supuestos de excepción. Hay quienes dicen que el efecto real, cuando el juez va a examinar si existe una violación al orden público, es una auténtica revisión judicial. ¿Por qué? Por lo que está de por medio. ¿Hay riesgos como el que usted apunta, señor magistrado? Creo que sí los hay, y podríamos caer en el abuso. Por eso este es un terreno en el cual no pensé ni pienso ni nunca lo haré las recetas, y habrá que ver el caso concreto. Pero si bien existe ese riesgo en donde quiero ponerme, a veces yo demando estados y en contratos como el que mencioné, y me preocuparía pensar que llevado al extremo lo que he dicho significara que cuando una parte contratada por un estado dijera: señor Graham, el caso es suyo, usted pruebe todo, porque yo tendré la oportunidad de que o los árbitros bien piensen cómo puedo yo defenderme, estoy llevando al extremo lo absurdo, o un juez el día de mañana y yo alegando ante el juez, ahí sí, ¿para qué me desgasto? Mejor el día de mañana lo pruebo ante un juez.
me preocupan esos extremos y no lo sugiero. Y si estuviera yo como árbitro en un caso así, tomaría las reglas de la prudencia sobre qué tiene que ser probado, y un juez creo que también debiera tenerlas. Y estaríamos ante un caso de negligencia de defensa del patrimonio del Estado, que es otro terreno. Pero poniendo en equilibrio las cosas, mi opinión, y espero responder, y si no, por favor, trataré de ser más preciso en mi respuesta, usted me lo indicará, señor magistrado. Creo que esa es la diferencia de cuando estamos auténticamente ante el terreno del orden público, que nos obliga a romper paradigmas de igualdad procesal absoluta, no suplencia de la queja, preclusión procesal. Creo que ahí hay, ¿y por qué esas excepciones? Por un auténtico elemento de orden superior. Me parece que el dinero de una nación está sujeto a una tutela de excepción, en donde si los abogados, o pensemos, me voy un paso más allá, los abogados defendieron espléndidamente el caso, dieron los argumentos. Si estamos en el caso de la controversia que se da entre el dueño de esa gran nave, capital privado, y el que la construyó, y los árbitros no entendieron o no quisieron entender las pruebas que les presentaron, diría, mala tarde, y lo creo que un juez hará es respetar esa valoración de prueba. Pero cuando hablaba yo de valoración de prueba, me parece que si hay, ya me voy a un caso más mesurado, no el caso extremo caricaturesco que narré del abogado que decide no hacer nada. Cuando hay esa buena defensa, pero el árbitro no compartió ese argumento, debe, lo pongo con interrogación, el juez examinar, valorar la prueba, contrario a ese gran sacrilegio que un juez no puede entrar a valorar las pruebas cuando hay un arbitraje de por medio. Aquí no tendrá que hacerlo, no solo podrá, sino no deberá hacerlo, y se vuelve entonces en una auténtica revisión judicial del laudo. Muy interesante, pero me queda siempre la duda y el inquietud. A mí también. Porque estos jueces han sido esquilmados con estas obras públicas, donde aparecen estos reclamos muchas veces, y donde la aquiescencia y la mala defensa que se hace de la parte estatal conlleva que se pierdan muchos recursos públicos, porque quizás ha faltado de parte de los mismos árbitros que están conociendo el asunto, circunscribirse quizás demasiado a su papel de que la parte debe poner tamaño, y realmente se siente uno, pues, en cierto sentido, inquieto. Déjeme decirle, compartir con ustedes, no me ha tocado eso, pero ¿qué haría yo si fuera árbitro? Si yo me topo ante una deficiencia de defensa del Estado, tomaría, y me parece que no es romper principios esenciales del arbitraje, yo tomaría un rol más activo en provocar de que esos elementos que creo que son importantes queden demostrados. Sin llegar a abogar bajo un criterio neutral, pediría, a ver, yo necesito un dictamen de expertos sobre ese punto, que creo que es esencial para dar luz al tribunal arbitral de cuáles fueron los hechos y cómo fallar en el asunto. Es lo que yo haría y es lo que me parece que debiera hacer un árbitro cuando estamos frente al uso de recursos públicos. No trabaja. Ok. Luis Martínez, de la División Internacional de la American Arbitration Association. Luis, como sabes, en muchos casos los árbitros a veces están preocupados si van a limitar el intercambio de documentos o el discovery, porque están preocupados de lo que está incluido en la Convención de Nueva York, de no permitir a las partes la oportunidad de presentar sus casos. Nosotros en los últimos 6 meses hemos tenido 2 casos, uno en Nueva York, otro en New Jersey, a donde árbitros sí limitaron el intercambio de documentos y el corte, el tribunal ordinario, decidió que tenían este poder porque aplicaron nuestro directrices sobre intercambio de documentos, que estaban bajo su derecho para limitar estos documentos y no anularon el laudo. La pregunta es, si ves esto como un riesgo en otras jurisdicciones por el mundo, ¿los árbitros deben estar preocupados de limitar el intercambio de documentos? ¿Qué opinas? Yo creo que están obligados a cuidar que no se abuse de ese intercambio. La institución del Discovery ha sido una institución satanizada porque ha habido abusos. Una de las primeras fórmulas para
saldar o salvar los problemas de la institución del Discovery en el arbitraje internacional es no hablar de Discovery. Si alguien solicita documentos bajo el control de la otra parte y no quiere empezar por el terreno tormentoso, no hay que utilizar esa palabra, está prohibida. Hay que pedir documentos bajo el control de la otra parte. Y sobre lo que menciona Luis Martínez, pues la guía que hay de ICDR, la AAA, en materia de intercambio de documentos, es una guía que responde a esa preocupación y ese propósito y es muy útil. Es una gran aportación que hizo ICDR en el arbitraje internacional y que han seguido otras instituciones. ¿Para qué? Para que no se prive de esa oportunidad, porque entonces se estaría ante esos supuestos que implícitamente están tutelados por convenciones internacionales y harían que el laudo sea ineficaz, pero a la vez evitar ese abuso en el intercambio de documentos, en la recepción de información. Yo creo que sí existe ese riesgo. Creo que un tribunal arbitral debe ser muy cuidadoso, y he visto cómo lo son en muchas ocasiones tribunales arbitrales, y voy al punto que me escucharon ustedes, de constante comunicación con las partes. Un tribunal arbitral prudente, con experiencia, siempre medirá costo-beneficio de decir un hasta aquí, o a lo mejor con ese poco de complacencia no hay un riesgo de restricción de prueba que pudiera afectar el laudo y no hay un uso abusivo de dinero o de tiempo. Y puede decir, bueno, a ver, que se den estos documentos, que se abra el periodo hasta 3 o 4 o 5 meses antes, que también se abra el acceso a los sistemas de almacenamiento informáticos de la información. Es el costo-beneficio de qué tanto puede dar, qué tanto hay que restringir. Habrá ese riesgo, pero hay tribunales arbitrales que saben sortearlo y las reglas que tú mencionabas que tiene la institución en la que tú participas son muy útiles. Bueno, si ya no tenemos más preguntas, pues nos queda darle un fuerte aplauso al doctor Graham. Y agradecer de manera muy especial a la oficina Jiménez Cruz Peña, que ha patrocinado o auspiciado las 2 conferencias que hemos tenido en la mañana de hoy. Sin más preámbulos, los invitamos a pasar al almuerzo en las instalaciones del hotel, en el restaurante que cada quien elija, y estaremos de regreso en este mismo salón a las 3 de la tarde. Muchas gracias.